Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, este Santo Evangelio nos trae muchas enseñanzas. Primero, sabemos que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén y luego fue a vivir a Nazaret casi toda su vida, prácticamente los 30 años, como se le llama la vida oculta del Señor. Y allí vivía como uno más, como nosotros, siendo siempre humilde, trabajando duro, aprendiendo de San José el oficio de carpintero. Y seguramente era conocido por la mayoría de los que vivían en Nazaret. Pues el Señor empieza su ministerio, va recorriendo algunos lugares y luego regresa a Nazaret, a donde Él había vivido. Y como se desprende del Evangelio de hoy, ya tenían conocimiento sus paisanos de lo que Él estaba realizando en otros lugares. Y nos dice que fue a la sinagoga, como era su costumbre, dice. Fue a la sinagoga como era su costumbre. El Hijo de Dios, nuestro amado Jesús, que es Dios, que es hombre verdadero y Dios verdadero, como era su costumbre, iba los sábados a la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Esta es una primera enseñanza para cada uno de nosotros, los que seguimos a Jesús. Muchas veces ponemos tantas excusas para no ir al templo, porque la sinagoga de los judíos era su templo, ¿no? Ahora nosotros estamos en el Nuevo Testamento y como leemos en Hechos de los Apóstoles, pues ellos, los apóstoles, se reunían el primer día de la semana, porque Jesús había resucitado
el primer día de la semana, es decir, domingo. Y el mismo Jesús se aparece a sus apóstoles el día domingo. Por eso nosotros ahora, que somos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, nos reunimos los domingos. Pero a veces ponemos muchas excusas para no ir a la asamblea, a la Eucaristía. Que tengo que trabajar, que tengo que hacer estas cosas, que yo rezo en mi casa, que los que van al templo son hipócritas, ¿no? Como si en tu trabajo no hubiera también gente hipócrita, ¿no? En tu misma familia no hubiera gente hipócrita y tú no te apartas de tu trabajo y no te apartas de tu familia, ¿no? Son excusas para no ir, para vivir un catolicismo a tu manera, ¿no? Y eso no tiene que ser. Ahí todos tenemos que reflexionar cuando se nos presenta la tentación para no ir al templo, para no ir a la Santa Misa, ¿no? Que aprendamos de Jesús. Que aprendamos de Jesús que va al templo. Que va al templo. Él es Dios, pero va al templo. Un ejemplo para nosotros, queridos hermanos, ¿no? Un ejemplo, un gran ejemplo. Pues no olvidemos que nosotros ahora estamos en el Nuevo Testamento. Eso no quiere decir que el Antiguo no vale, sí vale, pero hay que leerlo, pues tratando de encontrar ahí que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo. Hay muchas enseñanzas, por eso hay que leer la Sagrada Escritura, hay que leer la Biblia completa, no los versículos que me convienen, ¿no? Hermanos, no descuidemos el día domingo, que es para estar con el Señor, participar de la Santa Misa, también para estar con la familia, ¿no? No todo es trabajo, ¿no? Si bien muchas veces puede ser que la platita no nos alcanza, pero también es importante nuestro compromiso cristianos y también el tiempo con la familia. Y nos dice que todos estaban pendientes de la palabra de Jesús. Estaban admirados, como asombrados, ¿no? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría? ¿Acaso no es el hijo de José? ¿Acaso no ha vivido entre nosotros? ¿No era el más humilde que estaba aquí? ¿De dónde ha sacado? Se asombraba, ¿no?, de su sabiduría. Pues Jesús se estaba dando a conocer, ya no solamente como hombre, sino como Dios. Como Dios. Pues como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor, que viene a enseñar, ¿no?, que viene a, como dice el Santo Evangelio, a evangelizar a los pobres, a los cautivos, los pobres de espíritu. Puedes tener mucha plata, pero eres un pobre de espíritu, ¿no? No tienes a Dios en tu corazón, ¿no? A los oprimidos, es decir, a los esclavizados por el pecado, ¿no? Aquí hay que preguntarnos qué pecados nos esclavizan o qué pecados no queremos dejar, ¿no? A proclamar el año de gracia del Señor, a vivir en la gracia. Y vivir en gracia significa, hermanos, estar bien confesados, ¿no? Bien confesados. Pues la gente, los de la sinagoga, estaban clavados sus ojos en el Señor, porque seguramente estaban admirados de lo que decía el Señor. Muchas veces seguían a Jesús porque hablaba bonito y porque les daba de comer, como en la multiplicación de los panes. Pero cuando el Señor empieza a exigir, cuando el Señor empieza ya a apretar un poco más, se alejan, ¿no? Qué duras son estas enseñanzas. Lo mismo nos pasa a nosotros, queridos hermanos. Nosotros vamos al templo, escuchamos la palabra de Dios, hasta ahí llegamos, ¿no? Escuchamos. Ay, qué bonito habló el Padre, ¿no? Qué bonito habló, qué bonita su misa, Padre. Pero después
no lo llevamos a la práctica. Eso nos pasa a ti y a mí, no lo llevamos a la práctica, ¿no? Y cuando el sacerdote quizá da un sermón de esos que nos remueven la conciencia a profundidad, no escuchamos el mensaje, ¿no? Nos quedamos con que el padre levantó la voz quizás, o que el padre es un renegón, ¿no? No escuchamos el mensaje. No, hermanos, debemos tener las orejas bien paradas para después escuchar bien y llevarlo a la práctica, ¿no? Reflexionar, cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que entrar al cielo. Nuestra mirada debe estar bien puesta en el cielo, con los pies en la tierra, de decir, caramba, yo tengo que ir al cielo, tengo que alcanzar la vida eterna, ¿no? No ser como los que estaban en la sinagoga, como los fariseos, los escribas, que al escuchar el sermón de Jesús, el mensaje de Jesús, en vez de ponerlo en práctica, pues más bien lo sacan fuera del templo, lo llevan a un monte alto con intención de despeñarlo. Muchas veces nos pasa eso, cuando el sacerdote habla claro, ¿no? Habla directo, y nosotros, en vez de reflexionar, en vez de cambiar, empezamos la crítica, la murmuración: ¿qué se ha creído este padre? ¿Por qué nos ha hecho esto? ¿No? ¿Por qué ha dicho aquello? ¿No? Y también, como los que querían despeñarlo a Jesús, también empieza algunos, ¿no?, a criticar, y eso no está bien. Y son católicos, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque esos católicos no conocen la Sagrada Escritura, no leen la Biblia. Hermanos, tú y yo tenemos constantemente que estar leyendo la Biblia, conociendo la palabra de Dios y esforzándonos para ponerlos en práctica. Esa es la idea, ponerlo en práctica, ¿no? Reflexionar y ponerlo en práctica. Se tiene que notar que somos católicos, como dice la canción, ¿no? Si eres católico, que se note, ¿no? Que se note en tu vida personal, en tu familia, en tu trabajo, en tu deporte, en los momentos de esparcimiento, en tu estudio, que se note. Tú no estudias para la nota, tú estudias para darle gloria a Dios, por tanto lo haces bien. Tú no estudias tú no trabajas por un sueldo, tú trabajas para la gloria de Dios y por tanto te mereces una remuneración justa, ¿no? Si tú eres empresario, también tienes que pagar bien a tus empleados lo que se merecen, ¿no? Lo que se merecen, ¿no? ¿De qué te sirve almacenar tanto dinero si al final vas a perder tu alma, ¿no? Todos tenemos que reflexionar. Nosotros mismos, los sacerdotes, también tenemos que reflexionar, ¿no? Y poner en práctica lo que nos dice el Señor. Que Santa María, nuestra Madre, nos ayude y nos proteja con su manto sagrado. Bendiciones.